Shalom, shalom a todos. Bendecido día. Vamos a continuar en esta mañana en el libro de Josué, el profeta Yehoshua, y vamos a ver el capítulo 4. El capítulo 4 nos habla de las 12 piedras tomadas del Jardín o del Jordán, ¿verdad? Vamos a ver en esta porción que hace mucha alusión a las 12 piedras, ¿verdad? Ni siquiera al paso, sino las 12 piedras. Es algo que enfoca mucho. Y ya habíamos visto, ¿verdad? En la enseñanza anterior, que el Jordán, que significaba Jordán. Pero bueno, lo vamos a estar repitiendo hoy. Habíamos dicho que Jordán significa descender, descenso o ir hacia abajo. Veamos qué nos dice el verso 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Yahvé, el Todopoderoso, habló a Josué diciendo, vemos acá, en esta porción, vamos a ir viendo por verso bíblico, que ya el pueblo había acabado de pasar el Jordán, pero este pasar, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué nos habla este pasar, verdad? En el texto hebreo. Pasar tiene que ver con cruzar, transición, acompañar, adelantar, andar, atravesar, avanzar, cruzar, dejar, despojar, descargar, engendrar, entrar, evitar, franquear, parir, trasladar, venir, viajar. Entonces vemos acá, ¿verdad? Que ya el pueblo había acabado de pasar. Hubo una transición, como en todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Nos toca pasar transiciones. Hay transiciones en nuestra vida personal, en lo ministerial, a veces en lo familiar, ¿verdad? En el trabajo, en las finanzas, hay transiciones, pero nos toca avanzar, nos toca cruzar esa transición, no quedarnos allí, nos toca adelantarnos, no quedarnos allí, ¿verdad? Era la instrucción cruzar, ¿verdad? Cruzar, pasar, avanzar, atravesar, andar, ¿verdad? No quedarnos en esa transición. Quizás tú ahora mismo estés pasando una transición en tu vida, pero tienes que saber que no debes de quedarte, sino avanzar. Y mientras el pueblo había acabado de pasar, también dice la Escritura que el Todopoderoso le habló ¿a quién? Al líder, al que estaba adelante, al que estaba a cargo, al que estaba recibiendo las instrucciones. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ya no estaba Moisés, pero ahora Josué, el profeta Josué, era el encargado de que este pueblo pase, cruce, avance, haga esa transición. ¿Transición de qué? Esa transición luego de haber salido de Egipto. Había una promesa, era avanzar hacia la tierra prometida. Muchos solamente se quedaron con salir de Egipto. Voy a poner un ejemplo. Muchos solamente dicen, yo ya recibí al Señor en mi corazón, pero eso no termina allí. Hay que avanzar, hay que caminar, hay que adelantar, hay que atravesar, hay que cruzar en obediencia a través de la palabra, a través de la escritura, hacia la tierra prometida. El Padre no te llamó solamente para que tú seas salvo, como nos hicieron creer en la religión. El Padre te llamó para que tú heredes sus promesas, para que tú tomes, poseas, conquistes lo que Él ya te dejó como herencia. Y aquí había un líder,
el profeta, el que traía el diseño del Padre, al que se le hablaba, el Padre le hablaba y él transmitía al pueblo. Recordemos que un profeta del Todopoderoso es la boca de él aquí en la tierra. Entonces a él le daba nuestro Abba Padre las instrucciones de lo que tenía que hacer. Entonces le habla a Josué y le dice: tomen del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Tremendo. Aquí vemos ya una instrucción. ¿Para quién? Al profeta. A él se le fue entregada la instrucción. Vemos aquí que el Todopoderoso es un Dios de orden. Nuestro Abacados no hace nada en desorden. Si él levanta un líder, a ese líder le da las instrucciones y él es el encargado de transmitirle al pueblo. Recordemos con Moisés, en este tiempo, hoy muchos, ¿verdad? No se sujetan a la voz del líder. Muchos dicen: a mí también me habla, yo también escucho, yo también soy profeta, o yo también soy pastor, o yo también tengo estos dones, y en fin. Recordemos que Dios, el Dios Altísimo, es un Dios de orden. Él levanta un líder porque a él le da la instrucción de lo que debe de hacer, de lo que debe comunicar a su pueblo. Y aquí le dio una instrucción porque dice: Yahvé habló a Josué. No le habló a los 12 que necesitaban, ¿verdad?, hacer una tarea. Le habló al líder y el líder era el que le iba a transmitir la orden del Todopoderoso. Y le dice: tomen del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. La instrucción era muy clara. Josué, como líder, el profeta, tenía que seleccionar, tomar 12 hombres, ¿verdad? ¿De dónde? ¿De los cananeos? ¿De los egipcios? No. Estos hombres que iban, ¿verdad?, a, a tomar era de cada tribu. Y hemos visto la organización como el Todopoderoso, ¿verdad?, hizo de cada tribu. Eso lo hemos visto en Torá, ¿verdad? Escuche las enseñanzas de Torá y usted va a ver cómo el Padre ordenó a las tribus, cómo él levantó jefes en cada tribu. Bueno, acá toman 12 hombres del pueblo de Israel, uno de cada tribu, ¿verdad? Un jefe, un líder de cada tribu. Esa es la forma como se trabaja en el reino. Hay un líder de todo el pueblo, hay un líder escogido por el Padre, pero a su vez ese líder designa tareas, labor, misión, ¿verdad? Porque el Padre también a cada uno nos usa de forma diferente. Y sigue la instrucción. En el verso 3 le dice: mándales diciendo: tomen de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasarán con ustedes y las llevarán al lugar donde han de pasar la noche. Tremendo. Tenían que tomar 12 piedras. ¿Quiénes? Los 12 que iba a escoger Josué. ¿Y de dónde iba a tomar esas piedras? Exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Ese de pie dice que había estado firmes. Es tremendo. Aquí podemos ver algo importante, ¿verdad? Instrucción. Aprender a escuchar instrucciones. Muchas veces recibimos instrucciones, pero después no nos acordamos y hacemos a medias, ¿verdad?, lo que se nos ha enviado a hacer. La instrucción era clara, ¿verdad? Para Josué, seleccionar 12. ¿Y qué tenían que hacer los 12? Tenían que tomar, ¿verdad?, 12 piedras. Pero estas piedras no iban a ser tomadas de cualquier lugar. No. Esas piedras tenían que ser tomadas de en medio del Jordán, en ese lugar donde habían estado firmes los pies de los sacerdotes, ¿verdad? Y tenían que llevarla
al lugar a donde ellos iban a acampar, a donde ellos iban a pasar la noche, ¿verdad? Y algo que podemos ver acá es que pide que esas piedras sean tomadas de la mitad del Jordán, donde estuvieron firmes los pies de los sacerdotes, ¿verdad? Eh, no era cualquier piedra, no era de cualquier lado, no era de la orilla, no, era de la mitad del Jordán. ¿Y qué pasaba allí? ¿O qué pasó allí? Los pies de los sacerdotes, recordemos en el capítulo anterior, estuvieron firmes. Las aguas se dividieron, ¿verdad? Esa es la función de un sacerdote, estar firme en su llamado. No puede llamarse sacerdote, ¿verdad? O ministro, vamos a decirle en este tiempo, no puede llamarse ministro del Abacados alguien que es fluctuante, alguien que hoy está muy bien levantado, fortalecido y mañana desanimado, ya desisto, ya no puedo, ya no avanzo. Ese no puede ser un sacerdote. El sacerdote, sus pies tienen firmeza, se mantiene firme en la posición a la cual ha sido llamado. Es cierto, en este tiempo ya no estamos bajo un orden, ¿verdad?, del sacerdocio levítico. Hoy estamos bajo el orden del mejor de los sacerdocios, ¿verdad? De ese sacerdocio de Melquisedec, la figura de nuestro Adón Yeshua. Él es nuestro sumo sacerdote y Él pide que sus ministros también estén firmes en Él, que no estén fluctuantes. ¿Y por qué 12 piedras? Las 12 piedras, ¿verdad? Es un simbolismo profético de las 12 tribus de Israel. Es el diseño de gobierno, es el diseño de reino, es la autoridad del Padre. Y recuerde algo, no cualquiera podía tomar las piedras. Eran aquellos que estaban seleccionados por el profeta Josué. En este tiempo, ¿verdad? No todos pueden ir a hacer lo que quieren o lo que creen que pueden hacer. Hay funciones delegadas para cada uno y cada uno tiene que ocupar el lugar que le ha sido encomendado. Y dice también que Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Mire qué importante. ¿Y qué iban a hacer ellos? Iban a entrar a tomar posesión de la herencia, de la tierra prometida. Y a veces creemos que cualquiera puede venir a hacer ese trabajo. Creemos que esto es para cualquier persona. No, vamos a ver más adelante que hubo procesos, ¿verdad? Para que llegue este momento. Y no era cualquiera, era parte de los hijos de Israel. Era hombres de las tribus. Qué importante. Mire que aquí no se menciona, ¿verdad? Ah, vaya, tome unos católicos, evangélicos, cristianos. No, 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 no. La escritura no nos habla de religiones. Siempre nos va a hablar de las tribus de Israel o de su pueblo Israel. Como dijo Yeshua, yo no he sido enviado sino a las ovejas dispersas de la casa de Israel. Yeshua no fue enviado por los cristianos. Yeshua no fue enviado por los católicos. Yeshua no fue enviado por ninguna religión. Él vino a buscar a su pueblo que se extravió. Su pueblo corrió tras Babilonia, que le ofreció religiones. Pero hoy despierta, despierta Israel. Despierta, despiértate tú que duermes y te alumbrará esa luz, esa claridad que alumbra a todo hombre, ¿verdad? La Torá a través de nuestro Adón Yeshua. Sigamos. Dice el verso 5, y les dijo Josué, pasen delante del arca de Yahvé, y su Elohei a la mitad del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de Israel. Qué importante es que nosotros sepamos escuchar instrucciones para que hagamos tal como se nos pide.
¿verdad? Porque si se daña el diseño, ya no va a ser diseño del padre, sino el complemento, lo que usted le agrega. Recordemos que en el reino no funciona así. En el reino la instrucción es tal como nuestro padre nos pide. Aquí ellos debían, ¿verdad?, pasar delante del arca, ¿verdad?, a la mitad del Jordán. No podían tomar piedras de la orilla. No, 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 no. Ellos tenían que pasar a la mitad del Jordán y cada uno tomar una piedra. No crea que era una piedra pequeñita, porque si aquí dice sobre su hombro, era una piedra grande, una piedra pesada, ¿verdad? Y dice una, no le pidió más, una piedra, tomen una, cada uno sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y vuelve a hacer énfasis, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. ¿Por qué 12? Porque eran 12, ¿verdad? Entonces, hasta aquí ya estaba una instrucción. Y sigue en el verso 6. Dice, para que esto sea una señal entre ustedes. Y cuando sus hijos preguntaran a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Es tremendo. Vamos a dejar un ratico allí, ¿verdad? Qué importante es que cada uno tenía que tomar una piedra sobre su hombro. No le podía decir a alguien, ve y tómalo tú por mí. Ve y cárgalo tú por mí. Voy a poner un ejemplo en este tiempo. Muchos quieren sacerdocio, muchos quieren ministerio, pero no asumen la responsabilidad de un ministerio. Y pueden estarle diciendo, vaya, ore usted, vaya, ayune usted, vaya, haga esto por mí, vaya usted, haga ese trabajo por mí. Así no puede ser. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Cada uno tiene que cumplir la función la cual se le fue encargado, designado. Y Josué les dijo, esto será una señal entre ustedes. Es tremendo, una señal. Y dice que también, y cuando sus hijos les pregunten, van a saber qué responder. Hoy, ¿será que usted puede hablarle a sus hijos? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Será que todos podemos decirle a otros, esto pasó, este acontecimiento hubo cuando salió el pueblo de Israel de Egipto? Este acontecimiento hubo. Muchos hoy tienen elementos proféticos, pero los tienen como amuletos. Ni siquiera saben por qué usamos proféticamente una piedra, por qué usamos proféticamente una vara, por qué usamos proféticamente un estandarte. ¿Por qué usamos elementos proféticos? Muchos no entienden, los tienen porque los vieron por allí. Si usted no conoce Torá, no entiende Torá, no va a entender lo profético y simplemente están siendo ciegos guiados por otros ciegos, ¿verdad? Aquí Josué les dice, ustedes van a poder explicarles a sus hijos, ellos les van a preguntar y ustedes les van a decir esto. Qué importante. ¿Por qué tenemos que tener conocimiento de la escritura? Para que sepamos qué responder. No puede ir un neófito, ¿verdad? Hablar algo que no conoce. ¿Qué va a decir? Y le dijo, les va a servir de señal. Aquí una señal hermosa, porque podemos ver, es la unidad del pueblo, ¿verdad? Un pueblo obedeciendo a su líder, un pueblo obedeciendo instrucción. Y es que solo en unidad se va a conquistar. Solo en unidad va a tomar, a poseer. No es por gritar, como se nos enseñó en la religión. Grite, yo tomo, yo poseo, yo arrebato. No, sáquese esas malas enseñanzas. La verdadera conquista se da cuando usted camina en obediencia a la palabra de nuestro Abacados, ¿verdad? Entonces Josué le dice, será una señal. Esta iba a ser una evidencia de lo que aconteció en ese lugar. Recordemos que las 12 tribus es el símbolo de Israel, ¿verdad? Es la señal
del pueblo de Lavacados. El pueblo de Lavacados no es por estar en ninguna religión. Usted tiene que identificarse con el Israel, porque ese es el pueblo escogido del Todopoderoso. Y dice, les responderás a tus hijos. Vamos a ver qué dice el verso 7. Le responderás que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Yahvé, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Es tremendo. Aquí le dice, ustedes les van a decir que las aguas del Jordán fueron divididas. Aquí ustedes les van a decir a sus hijos, ¿verdad? Que cuando el arca pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Aquí hubo una manifestación del Todopoderoso. Aquí hubo un milagro. Aquí esto que ustedes ven, ¿sí? Fue un acontecimiento, un hecho de la mano del Dios vivo, del Dios de Israel a favor de su pueblo, ¿verdad? Y dijo que las piedras iban a servir de monumento conmemorativo, ¿verdad? Algo profético. No es para que adoremos la piedra, como hoy muchos adoran el arca. Creen que tienen que adorar el arca, creen que tienen que adorar una menorá, tienen que adorar un talí. Esos son símbolos. Eso solamente tiene una simbología, ¿verdad? Profética para nosotros, sí, pero no es para que lo adoremos, ¿verdad? Porque si adoramos algo creado, estamos cayendo en idolatría. Tengamos mucho cuidado. El verso 8, ¿verdad? Bueno, el verso 8 dice, y los hijos de Israel lo hicieron como Josué les mandó. Mire algo importante. Bueno, vamos a hablar un poquito del Jordán, ya que acá hace mucha referencia que le respondan o les digan a los hijos que pregunten el acontecimiento que había habido en el Jordán. El Jordán tiene mucho simbolismo profético, si nosotros lo vemos conforme a las Escrituras. El Jordán es el paso de fe, el paso en emuná que debe dar el creyente luego de salir de Egipto. No es quedarnos solamente en Egipto. Así como pasaste el Mar Rojo, también tienes que cruzar el Jordán. Proféticamente en este tiempo podemos decir que el Jordán representa la entrada de su pueblo Israel, ¿verdad?, a la tierra prometida, tanto física como espiritualmente. ¿Sí? Tenemos que cruzar ese Jordán antes de poseer la tierra. Recordemos que había una promesa del Todopoderoso en Deuteronomio 11:31, ¿verdad? El Dios Altísimo había hablado y dijo, porque ustedes pasarán el Jordán para ir a poseer la tierra que les da Yahvé, su Elohei. La tomarán y habitarán en ella. Aquí podemos ver que había una promesa, pero la promesa implicaba que el pueblo de Israel tenía que cruzar el Jordán. Muchos quizás ven al Jordán y dicen, no voy a poder cruzar, no voy a poder pasar, no voy a poder con esta transición, no me voy a poder adelantar, no voy a poder entrar, no voy a poder, ¿verdad? Recordemos que si nosotros queremos poseer la herencia, tomar la herencia, hay que cruzar el Jordán, ¿sí? Y recordemos que para cruzar el Jordán, para estar ya mirando nosotros el capítulo 4, recordemos que fue todo un proceso. En el capítulo 1 vimos los preparativos para la conquista, ¿verdad? En el capítulo 2 vimos cómo Josué, envió, ¿verdad?, espías a recorrer la tierra. Y también en el capítulo 3 vimos algo importante, que antes de cruzar el Jordán debían purificarse, debían santificarse.
Entonces, todos nosotros tenemos una promesa de nuestro Abba. Usted dirá en este tiempo, pero ¿qué tierra prometida? O eso fue en ese tiempo que tenían que cruzar a poseer la tierra prometida, la herencia, pero usted no se da cuenta que mucho se habla hoy y dicen que tienes que pasar el desierto para llegar a la tierra prometida. Y se nos hizo ver solamente eso. Y no es solamente el desierto. Hay que cruzar un Jordán. Ese Jordán, ¿verdad? A donde tenemos que descender. Ese Jordán a donde también allí queda el orgullo, el ego, la altivez, la vanagloria, ¿verdad? Los deseos pecaminosos con que salimos de Egipto. Allí en el Jordán son lavados. El Jordán se dice que desemboca en el Mar Muerto. Imagínense, si es así, todos esos pecados que son lavados en el Jordán, hablándolo así, pues literalmente, ¿verdad? Pero lo tomamos de forma espiritual, van a quedar allí, en ese mar muerto, porque ya fueron lavados en el Jordán. Es tiempo de sumergirnos en el Jordán. Es tiempo de cruzar el Jordán. No fuiste llamado solamente para quedarte con lo que cruzaste el desierto, como se nos hacía ver. Tienes que cruzar el desierto para llegar a la tierra prometida, se nos decía. Y creíamos que eso era todo. Pero cuando saliste de Egipto, pasaste por un desierto. Pero luego te espera cruzar el Jordán. Y dice el verso 8, ¿verdad? Que los hijos de Israel hicieron como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Yahvé lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron y las dejaron en el lugar donde acamparon. Entonces veamos algo importante acá. Hicieron como Josué les mandó. Y también dice como Josué les mandó, y también dice como el Todopoderoso le había dicho a Josué. Josué recibía instrucciones del Todopoderoso y Josué las manifestaba al pueblo. Eso es caminar en obediencia, eso es caminar conforme a las instrucciones del Padre. Muchas veces dicen, no, a mí también Dios me habla. Pero si el Padre te puso un líder, si el Padre te puso una persona que te dirija, que te instruya, recuerda que la voz profética es la que te introduce a tu tierra prometida. Recuerda que la voz profética es la que te lleva hacia tu destino profético, lo que el Padre marcó para ti. Aquí el profeta Josué era el que estaba al frente de todo el pueblo, guiando ese pueblo conforme la voz del Todopoderoso le era entregada a él. ¿Y que habían sacerdotes? Sí, habían sacerdotes, pero al que hablaba el Todopoderoso era a su profeta. Y vemos acá que ellos hicieron como Josué les mandó, ¿verdad? Tal como se les dijo, ellos tomaron las piedras en medio del Jordán. Es decir, ¿verdad? Que las piedras no eran de la orilla, sino que ellos tenían que entrar. Las piedras fueron llevadas al campamento, ¿verdad? Como señal del paso del pueblo de Israel, y hicieron tal cual como Josué les mandó. Veamos más adelante, dice el verso 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Es tremendo. Vemos acá que la orden del Todopoderoso fue: envía 12 personas que tú escojas para que saquen 12 piedras, tomen 12 piedras de en medio del Jordán. Listo, ellos hicieron eso, tomaron las 12 piedras y llevaron al campamento esas piedras. Pero también dice el verso 9 que Josué, ¿verdad? Levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes. Allí también él colocó, en ese lugar, es tremendo, sacan 12 piedras
y luego Josué coloca 12 piedras más. Es tremendo. El pueblo saca 12 piedras como señal del paso que hicieron por el Jordán. Y Josué coloca 12 piedras como señal del Todopoderoso, que fue quien abrió el Jordán. Y dice el verso 10, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Yahvé había mandado a Josué, que dijera al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. El pueblo se dio prisa y pasó. Aquí hay algo importante que podemos ver. Los sacerdotes que llevaban el arca estaban en medio del Jordán. Allí estaban parados, firmes hasta que el pueblo pase, hasta que todos pasen. Ellos no se movieron, ¿verdad? Eso es lo que necesita hoy el reino, de esos ministros que se paren firmes, que ayuden a pasar a ese pueblo. Pero hoy hay mucho egoísmo. Hoy hay unos disputando con otros, unos queriendo ser mejor que otros, otros haciendo lo que no se les llamó a hacer. Aquí estaban los sacerdotes, ¿verdad? Dice que firmes, parados en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo pasado. Esa era la función sacerdotal, estar parados allí, firmes, hasta que el pueblo pase. Podemos ver aquí funciones de las 12 tribus, funciones de los levitas, en este caso, ¿verdad? Los que cargaban el arca, los sacerdotes. En este tiempo, ya no vamos a decir los levitas. Hoy vamos a hablar la función del profeta, del apóstol, del maestro, del evangelista, ¿verdad? Hoy vamos a hablar la función del pastor. Cada uno cumple su función y tiene que estar firme en la función para la cual se les fue llamado, para que el pueblo pase. Y dice que el pueblo se dio prisa a pasar. ¿Por qué? Porque habían esos sacerdotes que estaban firmes. Es lo que el pueblo necesita. Ministros con firmeza. Ministros que se han formado su carácter. Porque hoy hay mucha flaqueza. Hoy dicen sí, mañana digo no. Muchos empezaron estudiando, ¿verdad? Torá, para entender profetas, pero luego dijeron no más. Yo no quiero esto. Muchos quieren ser profetas, pero no quieren estudiar Torá. No quieren conocer Torá. ¿Y qué vamos a dar si no conocemos Torá? Lo que a nosotros nos parece, nuestra propia interpretación y no revelación del Padre con conocimiento de la palabra. Entonces vemos que el pueblo dice que se dio prisa y pasó, ¿verdad? Eso hace un verdadero líder, un verdadero ministro. Está firme en la posición que se le ha encomendado y está puesto allí para que el pueblo pase, para que el pueblo avance, no para hacer tropiezo en el pueblo, no para hacer tropiezo a sus hermanos. Hoy hay muchos que quieren salir de la religión, del cristianismo. Hoy hay muchos que quieren salir, pero sus líderes, sus pastores, los ministros de muchos lugares, están como piedra de tropiezo. No están haciendo y cumpliendo la labor, porque un ministro puesto por el Abacados cumple su labor, ¿verdad? Y es el que ayuda para que el pueblo pase, para que el pueblo siga. Así como ellos llevaban el arca, ¿verdad? Estos sacerdotes. Hoy, ¿quiénes llevan el arca? Porque ya no es un arca física, ¿verdad? Hoy somos nosotros los que portamos, los que llevamos, ¿verdad? Esa presencia de nuestro Abba. Pero, ¿qué pasa? Hoy hay celos, hoy hay egoísmos y cada uno jala para lo suyo. Cada uno quiere lo suyo y hacerte todo. Hacer todo lo que cree que puede hacer.
Eso no funciona en el reino. En el reino es cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Ubícate a lo que el Padre te llamó a hacer y hazlo con excelencia, ¿verdad? Dice que el pueblo se dio prisa. El pueblo tampoco dijo, como ahí están sosteniendo, me voy a quedar otro ratico acá. Como ahí están los sacerdotes que tienen el arca, vamos a ver qué más. Curiosemos por aquí, por qué se abrieron las aguas, por qué se dividió. Yo quiero saber por qué, vamos a ver. No, no, no. El pueblo cruzó de prisa. Dice que el pueblo se dio prisa y pasó. Es lo que el Padre está diciendo en este tiempo. Ministros, párense en firmes, hagan lo que les está llamando a hacer en Jeremías. Párense en los caminos y pregunten cuál es la buena senda, esa senda que va a traer descanso para ustedes. Pero muchos ni preguntan ni les interesa conocer, porque quizás has recibido invitaciones, ¿verdad? A conocer la buena senda, volver al diseño original. El Jordán, ya les voy a decir luego. ¿Por qué el Jordán es un lugar de restauración? Un lugar de volver al diseño original. Después lo vamos a ver esto. Sí, muchos no quieren volver al diseño original del Padre. Muchos no quieren volver a la buena senda, a la senda que da descanso para sus almas, de la que habló Yeshua. Vengan a mí todos los que están cansados, cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Muchos están cargados, cansados, por años sentados en una silla, en una congregación, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? Nada, porque no has querido pasar, porque muchos han sido piedra de tropiezo, porque otros no les ha interesado lo que el Padre está hablando. Y también dice acá algo importante, que hicieron conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y algo que mandó Moisés a Josué está en Deuteronomio 31:7. ¿Qué le dijo? Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo. Tú eres el que los vas a hacer pasar este Jordán y los vas a llevar a esa tierra que el Todopoderoso les ha prometido. Entonces Josué les decía, cobren ánimo, crucemos, avancemos, ya la promesa está dada, no se queden. Eso es lo que hace un buen líder. Un buen líder no te es de retraso a tu vida, a tu llamado, a tu ministerio. Un buen líder siempre te ayuda a avanzar. Un buen líder siempre te va a empujar, ¿verdad? Sí, a empujar, porque muchas veces necesitan ser empujados. Por ahí siempre veo unas publicaciones que dicen que el líder no empuja. No, no. Es que en el sentido de empujar quiere decir ayudar. El líder te va a ayudar. El líder te va a empujar con palabras. Aquí Moisés, ¿verdad? Empujó a un Josué a decirle, cuando le dijo, esfuérzate y anímate. Y se lo volvió a repetir después el Todopoderoso en Josué 1, porque tú entrarás a este pueblo en esa tierra que yo les he prometido. Qué importante es la voz del líder que te anima, que te empuja, que te dice avanza, tú sí puedes, porque escrito está, esfuérzate y sé valiente. Solo hay una condición, no te apartes de la Torá que el Todopoderoso te ha dado, ni a derecha ni a izquierda, no mires a los lados, no mires las circunstancias, avanza porque tú sí puedes. Recuerda quién va delante de ti. Entonces eso hace un buen líder. Un buen líder siempre va a estar allí para animarte, para ayudarte. El buen líder no te va a dejar, a no ser que tú digas, ya no quiero más, ¿verdad? Y dice el verso 11 que, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Yahvé y los sacerdotes en presencia del pueblo. Pues vemos acá que todos pasaron. Dice el verso 12, también pasaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés. Pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. ¿Cómo es esto que según Moisés? ¿Por qué cree que dice según Moisés?
Aquí estaba hablando de la distribución, de las funciones, quién entregó las funciones. Por eso le digo que necesitamos conocer Torá, ¿verdad? Porque si no, ni sé qué será lo que Moisés les dijo. Aquí estaba hablando, ¿verdad? De instrucciones, de la posición, cómo iban a estar ellos, ¿verdad? Y todos pasaron, y dice que pasaron armados, pasaron los guerreros de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, pasaron armados. Hay algo tremendo, un guerrero no anda desarmado. ¿Cuántas veces usted escuchó, verdad? Que tenemos un arma. ¿Y será que sabemos usar bien esa arma? ¿Será que tenemos conocimiento de esa arma, que es la palabra del Todopoderoso? ¿O será que solamente hablamos lo que escuchamos? ¿O nos estamos instruyendo? ¿Conocemos lo que dice la Torá? Hay muchos que no tienen conocimiento. Y escrito está, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Verdad? Le faltó conocimiento. ¿Y qué más dice? Y por cuanto tú desechaste la Torá de Yahvé, yo también te desecho del sacerdocio. Hay muchos que ya no están, ¿verdad? Hay muchos que están, pero no están delante del Todopoderoso, ministrando como Él quiere. Entonces, vamos a culminar acá en el verso 13 y dejamos esto para la siguiente clase. Dice el verso 13, y como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Yahvé. Mire, eran 40,000 hombres armados, solamente los que estaban armados. ¿Y qué dice? Listos para la guerra, listos para la batalla. Voy a poner hoy un ejemplo. Si tú estás, ¿verdad?, llamado por el Abba, tienes ese llamado al ministerio, ¿será que tú estás preparado para la guerra? ¿Estás bien armado con la palabra? Recordemos que Yeshua nunca gritó ni dijo, ¿verdad? Como hoy se hacen unos escándalos, ¿verdad? Cuando hay una liberación, una guerra espiritual, hoy hay gritos y no autoridad. Gritos no es señal de autoridad del Abacados. ¿Será que el pueblo del Todopoderoso está preparado para la guerra? ¿Será que los hombres, hablando literalmente así, están armados? ¿Será que sabemos usar bien nuestra arma? Porque muchos pueden portar una Biblia, muchos pueden portar o tener conocimiento de una Biblia, pero ¿será que tenemos el conocimiento correcto? ¿Será que estamos comiendo de ese pan, que es la Torá, y bebiendo de ese vino, que es la revelación de la Escritura? Y dice que pasaron hacia la llanura de Jericó, delante de Yahvé. Aquí vemos, qué hermoso. Usted se imagina en este momento los 40,000 hombres guerreros armados en fila y orden de batalla. Eso es lo que el Padre está haciendo en este tiempo, preparando a su pueblo, preparando con Torá, preparándolos, ¿verdad? Para que a través de Torá y profetas, usando bien la escritura, tengamos esa autoridad y legalidad en el reino para entrar, tomar, poseer, conquistar lo que el Padre dijo que te pertenece. Este es el tiempo. No te quedes mirando el Jordán. Es tiempo de pasarlo. No te quedes solamente con que saliste de Egipto. Es tiempo de avanzar y cruzar ese Jordán. Hay una tierra prometida que espera por ti. De ti depende avanzar y tomar. Tiempo de transición. Sí, a todos nos llega la transición. Nos tocó hacer una transición del cristianismo a ser parte del pueblo Kadosh de nuestro Todopoderoso, a ser parte de ese pueblo llamado Israel, a ser parte de la casa de Israel, no de una iglesia, no de una denominación, no de un concilio, sino del pueblo apartado de nuestro Abba Kadosh. A eso vino Yeshua, a reunir a sus ovejas dispersas. Muchas ovejas están volviendo a esa casa del Padre llamada Israel.
tú eres parte de ese remanente. Te toca avanzar, cruzar, pasar, hacer la transición. Y a muchos que ya están como parte, ¿verdad?, de ese remanente, también hay transiciones que tienes que hacer para que puedas poseer esa tierra, esa herencia, lo que el Padre dijo que te daría como bendición para ti. Amén. Shalom, shalom a todos.